Bueno, queridos patitos, vamos con Turquía. Turquía que fue noticia hace no mucho tiempo respecto de la idea de abrir de nuevo o retomar, sería la palabra más correcta, las negociaciones para la integración del país en la Unión Europea. Tal vez con el radar del tiburón respecto de esos milloncejos que irán a ir a defensa y la situación de la propia realidad de la industria militar de Turquía, que tiene una capacitación, como tal vez ayer decíamos respecto de Corea del Sur, que ha desarrollado en cierta medida y hacían bien una capacidad militar propia que luego ha sido incorporada, por ejemplo, con ventas hacia Polonia, con una entrega bastante más efectiva y con una situación en la que, a diferencia de los estadounidenses, puedes utilizarlo incluso en situaciones como por ejemplo lo que le sucedió a España en la guerra del Rif en los años 50, en la que algunos elementos pudieron ser vetados por Estados Unidos para su aplicación en el conflicto bélico, con lo cual limitando la capacidad efectiva, sobre todo teniendo en cuenta de que Marruecos fue el primer país que reconoció a Estados Unidos en el siglo XVIII y era contra Marruecos con quien se peleaba España en la guerra. He dicho del Rif, del IFNI, perdón, del IFNI. El Rif es algo distinto en la época de los años 20. La guerra del IFNI, con ese pequeño enclave en la zona costera, arriba de Cabo Jubi. Pido disculpas por haber simplemente confundido técnicamente la palabra. Ciertamente nos encontramos con el ámbito de Turquía, que en el 2016 tuvo ese presunto autogolpe, con Gulen, con toda esta situación de aparentemente confrontación respecto de, pero con esa idea de la purga interna, respecto de los militares y también en el apartado civil para asentar el neo-otomanismo de Erdogan, que aparentemente este es su último mandato, pero hay alguien que pueda creerlo. Lo mismo que nos encontramos esta noticia que fue importante hace un tiempo respecto de que fue detenido en Turquía un alcalde opositor acusado de amañar licitaciones públicas. Esto si fuera algo, bueno, una noticia así, bueno, puede pasar que haya corrupción respecto de un alcalde opositor, de un alcalde de régimen, porque el ser humano puede tener esta tentación respecto de una posición de poder, pero es que la noticia era que ya eran más de una decena los alcaldes opositores arrestados o cesados desde las elecciones locales de 2024. Es algo que eh, ejerce una presión respecto de la interpretación que uno puede tener acerca de lo que supone y también con, creo que era el partido de procurdos, que en un momento dado se le elimina la inmunidad parlamentaria. Incluso se les trata de quitar el título ganado en buena lid en las elecciones. Y también con limitantes respecto del porcentaje de inclusión, respecto del reparto, para intentar hacer invisible la opción kurda, que tiene una presencia importante en la zona sur oriental, y también, ¿por qué no también?, en la antigua capital Constantinopla. Turquía, por lo tanto, tiene una situación de debe muy importante respecto de no solamente la situación internacional, que también, sino también por la falla interna respecto de los derechos humanos, respecto del respeto a esas minorías. En Turquía es una minoría, aunque muy importante, como es el pueblo kurdo, y el legado respecto de los armenios y la situación que no es pasado solamente es presente a la hora de que Armenia sigue existiendo, que el monte Ararat, ligado al cristianismo y también al pueblo armenio, está de la frontera para allá, dentro de Turquía, con lo cual la ven perfectamente, pero es como a tierra prometida para Moisés, está más allá de sus posibilidades. Y el paso de Zangezur, Nakhichevan, eh, todos estos elementos que fueron más o menos conocidos, sobre todo en 2022 y 2021 y 2020, después de esa recomposición de la guerra en 2020,
con un zarpazo, siquiera importante, pero no del todo, pero sí suficiente para que en 2023-2024, con una Rusia metida en el avispero ucraniano, simplemente porque las avispas estaban tranquilas, pero en 2022 quiso entrar para destruir el avispero ucraniano y las avispas le han picado, y le han picado bien a los rusos, no pudieron hacer efectiva su cobertura a través del CSTO, que fue participante de la revuelta en Kazajistán respecto de enero de 2022 con Tokayev, a pesar de que, bueno, pues ahí estaba una lucha de poder respecto de Surnurtan Nazarbayev, que era el anterior presidente de Kazajistán, que hubo de dimitir, y la idea de dejar una rebotica, seguir los acontecimientos. En el caso de Armenia nos encontramos con la situación de que el pueblo de Azerbaiyán es azerí y de carácter túrquico, y tienen esa idea de contacto tanto espiritual pero también físico a través de un corredor que pudiera unir más allá de lo que existe actualmente con una carretera, pero también pudiera establecerse una franja de territorio un poco más amplia respecto de ese enclave que tiene Azerbaiyán en contacto con Turquía, respecto del propio territorio de Azerbaiyán. Con lo cual Turquía ahí tiene no solamente el pasado respecto de lo que sucedió en 1915-16 respecto de los armenios, sino también la actualidad respecto del ataque también contra los armenios en esa lucha geopolítica para alcanzar una ruta que pueda establecer una zona media, no solamente la ruta que pueda ser por el Índico o la ruta que pueda ser por tierra atravesando Rusia, de conexión entre lo que es China, o tal vez también India, respecto de lo que supone el mercado europeo con nosotros, 500 millones de potenciales consumidores, a los que se lleven productos que puedan ser de consumo. Y también, ¿por qué no?, hidrocarburos. En un insumo que pueda dejar de depender de Rusia y que tampoco dependa de posibilidades como lo de los hutíes en Yemen y el Golfo de Adén, y el paso hacia el Mar Rojo, y la zona del Canal de Suez, el Mediterráneo y todas las dificultades que pueda tener con los citados hutíes. Recordemos, entre 1967 y 1975 estuvo el Canal de Suez cerrado al tráfico marítimo, lo cual ciertamente fue complicado, pero olvidado en cierta medida por el público. La situación, por lo tanto, respecto de la interioridad tiene conexión con respecto de la exterioridad, y la lucha interna tiene conexión con la situación externa. El señor Erdogan, por decirlo de alguna manera, busca la reproducción de un esquema en donde la oposición prácticamente exista de manera testimonial. Es una suerte de sistema, más o menos como pudiéramos establecer. El profesor Vara habla de que hubo una época, más o menos coincidente, en donde entran en función ciertos modos, no solamente con personas nuevas, pero sí con una suerte de pensamiento y práctica distintiva, neonacionalista, como puede ser Modi en la India, en torno de 2012, 2013, 2014 entran más o menos todos. Erdogan, que no era nuevo, pero sí entra en la presidencia y que antes había sido primer ministro. La situación de, por ejemplo, un Maduro en 2013, entrando a ser presidente de Venezuela, con lo cual es una suerte de situación de la Turquía de Erdogan, la Venezuela de Maduro, la India de Modi, la China de Xi Jinping, la Rusia de Putin, ese retomar la presidencia después de haber sido primer ministro con Dmitry Medvedev, el del ron, vodka y el whisky, lo que haga falta. Y la idea, en el caso de Putin, sí, respecto de que había visto las primaveras árabes, y la idea de tratar de, ojo, cuidado, que si abro un poco la ventana,
Entonces igual cambian el régimen de Rusia por el mal ejemplo externo, como supuso la situación de Rumanía, la situación de los Bálticos, la situación de Polonia, la situación de República Checa. Sí, la República Checa respecto del paneslavismo había sido importante en el siglo XIX y por eso mantienen los colores de la gran situación paneslava como es el rojo, el azul y el blanco. Ahí tenemos un vector interesante de interpretación respecto de lo que supone la primavera árabe, en la que eh, la idea de que la oposición pueda empoderarse y hacer caer el régimen, como pasó con Mursi en Egipto, y acabar al final dando la vuelta como un calcetín respecto de lo que supone la vuelta de un general poderoso, como había sido Mubarak, pero ahora al-Sisi. Creo que la situación daba a el señor Putin, pero también con la memoria histórica respecto de Alejandro II y su hijo Alejandro III, en el que la destrucción de los siervos de la gleba en el ámbito de Rusia, en un momento paralelo respecto de lo que supuso la guerra civil de Estados Unidos, en el que, en caso de haber participado los franceses y los británicos en favor de la Confederación, dicen que la Rusia de este zar habría participado en defensa de la Federación, es decir, de la Unión, en defensa de Lincoln, en lo cual ciertamente resulta curioso. Luego, este zar sería asesinado por el hermano de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, y su hijo precisamente pensó que habían ido demasiado lejos y eso había alimentado a estos grupúsculos porque digamos que había ido demasiado lejos y pensaba que había que volver a la Rusia eterna de Iván el Terrible, de los boyardos y todo aquello, y precisamente por eso hubo una constricción de las aperturas que el zar Alejandro II estableció con Alejandro III, y luego la idea de no alimentar políticamente a su hijo Nicolás hasta no haber llegado a una mayoría de edad, pero habiendo muerto muerto relativamente joven el zar Alejandro III, pues se quedó imberbe el señor Nicolás II con lo que supuso en 1904-1905. Tenemos ahí un conversatorio con Antonio Muñoz Lorente con la guerra ruso-japonesa y lo que supone la situación respecto de 1917 y previamente lo que es la propia guerra mundial, el golpe de octubre, pero también la revolución de febrero y la idea de quitarse de medio y luego la situación en Ekaterimburgo y la desaparición de la propia familia. Ahí tiene un vector interesante de aproximación Putin respecto de que la vuelta a las esencias tradicionales del zarismo, a pesar de que los Romanov pues acabaron como acabaron, pero luego en los años 90 fueron restituidos en su honor, tenemos ahí una situación interesante. Digo bastante por el tema de Rusia, hablando de Turquía, porque Turquía con Erdogan ha dicho claramente que quiere la restitución de todas las fronteras de Ucrania, incluida Crimea. ¿Por qué? Pues porque hasta el siglo XVIII Crimea era de la zona del Imperio Otomano. En buena medida lo que es la zona contigua y, bueno, no exactamente lo que tiene Rusia actualmente respecto de ese corredor terrestre. Si lo seguimos hasta Odessa en dirección hacia hoy Moldavia, nos encontraríamos con una franja que serviría de colchón respecto de Crimea y que era la parte que controlaba el Imperio Otomano hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XIX nos encontramos guerras como la guerra de Crimea respecto de Francia, Reino Unido, Turquía, Rusia, respecto de el propio control, con la batalla de Balaclava, la carga de la brigada ligera, la carga de la brigada pesada, Lord Tennyson, respecto de ese poema tan mítico, aquella película con Roslin, cabalgando en el Valle de la Muerte, en donde nos encontramos también ese pasado, ese pozo, que todavía sigue presente. La idea del control del Mar Negro, la idea de que realmente Rusia no debería de tener toda esta zona, sino la parte que le corresponde respecto de una parte que resulta ciertamente en 1919 la zona del Kuban era parte de Ucrania. La situación que en los libros de Rubén Villamor habla precisamente de esta época del 17 hasta
La época de los años 20, en la zona de lo que actualmente es Georgia, Armenia, Azerbaiyán, habilitaba también una parte al norte, dentro de la actual Rusia, en donde había también conflictividades. Esto también lo sabe Mariano de Miguel, que tiene conocimiento de Dagestán, Ingusetia, Chechenia y todas las repúblicas que están también haciendo un corolario bastante rico, con una zona territorialmente pequeña, pero con una riqueza de potencial de conflictividad enorme, incluso actualmente. Por eso, eh, Turquía tiene esa situación respecto de eh, admirar secretamente lo que Putin es, emularlo, lo mismo que respecto de todos estos líderes autócratas, y para eso, internamente debe de laminar cualquier posibilidad de ser sustituidos. Y la democracia es el poder de elegir, lo decía Churchill en 1945, cuando fue derrotado por Clement Attlee en aquellas elecciones de verano, después de la derrota del Eje en Europa, de la victoria el día 7 de mayo de aquel año 1945, que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Por esto hemos luchado. Hemos luchado porque el pueblo pueda elegir. Y si el pueblo ha elegido a Clement Attlee, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues ya está. Hemos hecho lo que era patrióticamente necesario. Pero algunos, en otros escenarios, en otros conceptos, en otras situaciones, piensan que el hombre providencial es necesario porque si no, el país se desmadra. Y debe de tener las riendas en sus manos. Y debe ser un poder personal, cada vez creciente en la cúpula, sin los conocidos y consabidos checks and balance que existen en el ámbito de Estados Unidos. O por lo menos lo existía desde la época de George Washington hasta la situación de comienzos del siglo XXI. Esa situación que ahora parece que está disolviéndose como un azucarillo. Ay, sí, Alexander Hamilton. Ay, los papeles federalistas. ¿Qué dirían de Donald Trump si pudieran venir en el tiempo para establecer una relación con la situación actual? Pero no es así. Así que vamos ciertamente con el ámbito de Turquía, en el que pasa esto internamente. En la situación en la que descalificaron a un candidato a alcalde y alcalde en ejercicio de Estambul. Tenemos algún vídeo hablando de esta situación, con lo cual la situación interna es compleja, complicada y poco edificante a la hora de tener esa relación con otras fuerzas que no sean el AKP, que no sean Erdogan, tanto a nivel local como a nivel de parlamento, con unas situaciones en las que unas encuestas pueden decir algo, pero luego el resultado es distinto. Que incluso para evitar tener una soledad, incluso compró a otrora partido opositor para poder garantizarse que no le suceda algo parecido a cómo ha ido la situación en Sudáfrica. Porque Turquía, que quiere geopolíticamente hacer un poco como Azerbaiyán, picar de todos los palos. Eh, Azerbaiyán, ciertamente, es amigo de la Unión Europea, es amigo de Estados Unidos, es amigo de Rusia, es amigo de China, es amigo de todo el mundo. Y han vivido todas las vicisitudes para tratar de ganar de todos. Pero las alianzas internacionales no pueden ser así. Deben de fijar unos principios y unos cánones y una prioridad, una escalación respecto de cuáles son los amigos prioritarios y cuáles no. Y esto, que intenta Turquía también, establece la idea de que aunque están dentro de la OTAN, bueno, pues querían establecer una doctrina más o menos internacional en base a esta situación en la que, bueno, pues podían intervenir en Libia, en esa situación en la que confrontaron finalmente con proxies respecto de Egipto, la situación en Sudán, la situación con Somalia, con Etiopía, en la proyección hacia el Mar Rojo y también hacia el Océano Índico, la realidad en la que Sudáfrica ha caído respecto del Congreso Nacional Africano, y tenemos algún vídeo hablando de esto, en el que finalmente esa mayoría tan amplia que tenía el Congreso Nacional Africano finalmente cayó y perdieron la mayoría absoluta. Y tuvieron que pactar con la Democratic Alliance, el partido supuestamente tildado durante toda esta época como el partido blanco de los afrikaners, lo cual ciertamente resulta curioso porque ahora mismo están atacando a esos afrikaners que están coaligados en el gobierno. Gobierno de coalición. Lo cual, para evitar eso, compró Erdogan a un partido de oposición para tratar de obligar a que las fuerzas que eran oposición de verdad
tuvieran que obtener no solamente una mayoría de ellos, sino también de depender de los kurdos. Aquí interviene ciertamente una situación, no sé si interesante, pero sí importante, como aquel llamamiento de hace unas semanas de Abdallah Öcalan, que lleva desde 1999 prácticamente 26 años recluido en una de las pocas islas, creo que son dos, a la entrada de Bósforo Dardanelos, eh, que tiene Turquía en el mar Egeo, que es interesante para el control, ese último de la entrada a ese canal, eh, y el mar de Mármara y todo esto, pues pidió Abdallah Öcalan la disolución del PKK, tanto de la rama militar como del partido político, para buscar una paz respecto de la relación con Turquía. ¿Esto supone un beneficio para los kurdos? Los kurdos que evidentemente tienen permeación en Irak, ahí tienen un territorio autónomo. El tema de la Rojava, con la penetración de la realidad de los turcos en el norte de Siria. La realidad de que HTS, luego reconvertido, fue un esquema en donde detrás estaban los turcos y luego pareciera que se han independizado y ahora hay unos pro-turcos apoyados y hubo esa realidad que comentamos en su momento cuando se produjo el alzamiento en la zona de Latakia y de Tartus respecto de los antiguos pro-Assad. Eh, claro, ahí está parte de la vicisitud. Y luego también que, aparte de los kurdos, en donde trataban de visualizar la oposición turca, necesita de los terroristas kurdos, del PKK, y porque, como si fuera aquel esquema que Garzón decía que todo es ETA en sus autos, parece que aquí se establece la idea de kurdo igual a PKK, igual a terrorista, igual a asesino. Todos los kurdos son PKK, todos los kurdos son Abdallah Öcalan, todos los kurdos son ETA. Y es evidente que se quiere establecer ese silogismo en donde cualquier opositor en realidad es porque odian a Erdogan. Como se establece la idea de que cualquier persona que quiera seguir la defensa de Ucrania es porque quiere la guerra, es porque odia a Donald Trump, que es el adalid de la paz. Cuando este muchacho, Donald Trump, es el que asesinó a Soleimani en el aeropuerto internacional de Bagdad. Y después liquidó a 9 líderes de grupos proxys que estaban vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní, en las fuerzas Al-Quds. Con lo cual, este pacifista de boquilla es bastante poco edificante. Y por eso la Unión Europea establece ese plan respecto de la reindustrialización en tema de defensa. Y por eso tal vez tenga la idea de entrar de nuevo en negociaciones para el ámbito de la Unión Europea, porque claro, si está dentro del paquete, entonces todavía no se ha definido de todo punto, hasta el último momento, a la última coma y todo esto, respecto de cómo se va a hacer y cómo se va a establecer ese gasto, en dónde va a ser, en qué fábricas, en qué elementos, en qué rubros. Ahí, si Turquía entrara en el negocio de este ser país miembro, se beneficiaría respecto de esos 150.000 y de esos 800-900.000 millones que los países y la propia Unión Europea van a poner encima de la mesa para el rearme de los países y de establecer una defensa más o menos conjunta. Lo cual resultaría ciertamente curioso porque más allá de los criterios geopolíticos que puede tener algún tipo de viso de realidad, nos encontramos otra vez con el esquema en donde la población es importante, el hecho de tener un peso importante respecto de la toma de decisiones en las instancias europeas, el tema del gasto en el tema del presupuesto, por ejemplo en la PAC, pero también en otros capítulos que daría un peso importante en el detraimiento de recursos en dirección hacia Turquía, y también la vida interna respecto de derechos humanos, minorías, los kurdos, y también el respeto a los opositores, con las consecuencias de aquel autogolpe de 2016 y toda la derivada neo-otomana que ha venido después
en una situación bien difícil para ser considerada una democracia y para los estándares, a pesar de que dentro de la Unión Europea sí está el señor Orbán con todo lo que ha hecho y de gravedad respecto de la situación en Hungría. Pero digamos que eso sucedió después del ingreso de Hungría en la Unión Europea y ahora estaríamos hablando de un nuevo miembro y por lo tanto negociar con alguien que ya ha instaurado esas prácticas resulta un poco dudoso. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.